Hola, ¿Qué Mati. haces, Álvaro? ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo vos? Bien, todo tranquilo. Bien, ¿se Ahí se ve escucha bien, bien? ¿no? ¿Se ve todo bien? Sí, 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 te escucho bárbaro. Excelente, entonces, ahí esperamos unos momentos, recién iniciamos. ¿Cómo llevaste el Dale. tema de la cuarentena? Bien, bien, acá en Mendoza un poquito, de a poquito nos hemos ido soltando, así que por suerte, un poco más tranqui. No es deporte lo que estamos haciendo exclusivamente, pero algo similar nos vamos acercando, por lo menos. Allá, ¿cómo Bien. están? Pudimos en un momento acá en mi ciudad llegar a fase 5, tuvimos que bajar a fase Ajá, 4 y empezaban a haber un par de casos. Dentro de todo estaba bastante controlado por suerte, pero bueno, hay y que sí, esperar. hay que esperar, hay que cuidarse, encima con todo esto que no se sabe cuándo está la vacuna, cuándo no, entonces todas esas cosas. Acá en Mendoza casi que volvemos otra vez una fase atrás, así que eso fue un problema. Nos Sí, amenazaron. no, le pusieron ahí la advertencia. Sí, 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 pensábamos que volvíamos esta semana para atrás. Así que no queda otra, hay que cuidarse y tratar de, en lugar de cada uno, seguir aportando desde el ámbito, ¿no? De deportivo, preparador físico, entrenador, para que Sí, cuando sin esto se duda. pueda reanudar no arrancar tanto desde cero. Y sí, eso es lo más difícil, convencer a un poquito al jugador de cómo hacer para que entrene en esta época, que no sabe para qué entrena. Bien. Nada, siempre me gusta arrancar las charlas con una presentación, que el invitado se presente, comentes tus inicios en el deporte, en la carrera, por qué elegiste la misma y qué crees que te llevó al lugar en el que ocupas hoy en día. Así que tenés vía libre para presentarte. Bueno, bueno, yo inicialmente mi primer carrera que pensé que iba a estudiar fue abogacía. La verdad que fui un día a la facu de acá de Mendoza, de la de Cuyo, de abogacía, entré, di vueltas y dije, esto no es para mí. Y me fui. Al tiempo, bueno, mis dos padres son profe de educación física, yo jugué al fútbol hasta los 25 años, así que toda mi vida estuve ligado al deporte, también jugué al básquet, así que me sentía totalmente parte de eso, siempre acompañaba a mi papá para todos lados a donde él le tocó trabajar. Así que eso fue un poco los inicios. Yo trabajé, como creo que casi todos, al principio con infantiles de fútbol, después estuve en el futsal, después en gimnasios, trabajé en la U de Cuyo en el hockey y ahora este año, bueno, ya estoy en liceo, desde los federados. Ese fue un poco el recorrido que yo he hecho. Y cuando elegiste pues, primeramente la carrera de abogacía, ¿por qué fue? ¿Te gustaba y después te viste que no era lo que esperabas? Claro, me gustaba, pensé que era lo que yo elegí humanidades dentro de la orientación del colegio. Y la verdad que cuando fui al lugar no fue lo que esperaba, no lo sentí de esa manera. Diferente fue cuando entré al Instituto de Educación Física, que eso sí realmente enamora. Quienes estudiamos esto sabemos que el instituto es diferente a cualquier tipo de carrera. Bien. Después, en referencia ya al ámbito en el cual estás trabajando, ¿qué métodos de evaluación utilizás, sí, en tus deportistas al inicio de la temporada y a lo largo de Mira, la misma? sí, yo siempre tengo como eslogan, por así decirlo, o como característica que creo que hay que intentar obtener información siempre, pues siempre hay algo para obtener con la menor cantidad de invasión hacia el jugador y tratar de no entorpecer mucho el entrenamiento. Siempre yo consideré que 100% necesario y hay cuestiones que se deben hacer así, pero el entrenamiento en sí había que tratar de no cortarlo o utilizarlo exclusivamente para las evaluaciones que se podrían llegar a evitar. Por eso hoy en día es muy interesante el tema de los GPS, es muy interesante el tema de la parte de sobrecarga, los encoders, bueno, que yo los utilizo, tengo dos, y los tengo incorporados dentro de la dinámica del sistema de entrenamiento. Entonces,
Como evaluación, yo creo en la evaluación permanente dentro del entrenamiento, en donde vos tenés un objetivo, ese objetivo se tiene que cumplir, y después el objetivo es nuestro de procesar de tal manera esa información para saber si lo que vos conseguís va acorde a la etapa que buscas o no a la etapa que buscas. Bien. ¿Y cuáles son preferentemente, tal vez de los más conocidos, si utilizas FMS o has utilizado, cuáles son los que preferís implementar? Sí, a nosotros en el club, a donde estoy yo ahora, que así te hablo de lo que estoy ahora, tenemos un coordinador, la verdad, una persona que es muy abierto y siempre hablamos de este tipo de cosas. Hay algunas evaluaciones que las generamos desde todo el club, que eso es interesante porque te permite establecer parámetros que van desde la capacidad funcional, como es el tema del FMS, después tomamos el yo-yo, y después tenemos algunas evaluaciones de fuerza que yo personalmente las tomo directamente con el encoder para no llevar a jugadores que por el momento, más en un inicio, no estén preparados a una situación de acercarlos a un RM donde después sabemos que está 48, 72 horas, donde el jugador está mal. Entonces eso sí no va dentro de los principios que yo creo, que es perder 3 entrenamientos posteriores a eso, principalmente desde la fuerza. Desde la velocidad, la evaluación que yo voy utilizando es a partir del progreso que puede tener el jugador con el control de los GPS dependiendo de la actividad. Yo propongo dentro del entrenamiento situaciones en donde busco exponer al jugador a situaciones de velocidad, ya sea analítica o en el juego, y eso lo registro. Y el objetivo es mío, como te decía recién, de buscar cuál fue el momento y de qué manera yo consideré que llegó al objetivo que buscaba o no. Bien. Eso es un Eh, poco dentro de las evaluaciones. Bien, bien, bien. Con respecto a la carga interna y externa, si puedes desarrollar un poquito más como me dices. Sí, la carga interna la utilizo a partir de la percepción del esfuerzo, también a partir de del wellness, y todo eso lo utilizo. Hoy en día está espectacular la aplicación, que es Virtual CT. La incorporé hace poco, yo tenía esas tablas generadas en Excel yo, y la verdad que es muy buena la aplicación que hizo Santi con Matías. Así que hoy en día utilizo esa para la carga interna, ahorra mucho tiempo y la verdad que está bien construida porque Santi lleva años, así que conoce el tema. Para el control de la carga externa está el GPS principalmente, y dentro del entrenamiento de sobrecarga, que también es parte del entrenamiento, ahí utilizo el encoder. El encoder, que es la característica de que se pueda cumplir lo que yo quiero y saber. Además, dentro de la carga interna también utilizo la percepción del esfuerzo. Si cierta carga de ese día que yo puedo registrar estandarizado, ¿cómo es su percepción? Entonces yo tengo 2 formas de que el deportista pueda mejorar su performance. Sería una a partir de la carga interna, cómo percibe sustancialmente en el tiempo una misma carga, y la otra con el dato objetivo que aporta el encoder, donde tenés características de velocidad, de potencia, de fuerza, lo que se quiera tomar. Yo tomo las 3. Excelente. Ya yéndonos de parte de la preparación física, ¿cómo es la misma en pretemporada? Y después ya vamos a desarrollar como la misma ya en competición, pero primeramente, ¿cómo es la misma en pretemporada? Hoy en día en pretemporada pasa en todos los deportes prácticamente, que la pretemporada incluye la competencia. Hoy los torneos de verano, que antes eran solo del fútbol, están en todos los deportes, amateur, profesionales, lo que sea. Entonces hay que convivir con esa situación. Hay que convivir con que el deportista tiene que competir y debemos tener la capacidad de contabilizar o cuantificar que eso va a ser carga de entrenamiento y saber con la carga con la que contamos. Yo con el GPS me permite ir diagramando, ir acomodando dependiendo de cómo se dio el partido. También tengo unas tablas generadas en donde me da porcentualmente qué carga significó dentro de la carga externa un partido, un entrenamiento, lo que sea, sobre cada una de las capacidades, sobre un nivel macro de lo que sería un partido, y eso a mí me permite ir moldeando la semana. Hoy en día la planificación es totalmente flexible, si antes lo era, porque no hay manera de poder sostener
un orden como se da, porque las competencias aparecen todo el tiempo, suspensiones, en lo que sea, y hay que ir cambiando todo el tiempo. Entonces, en la Eh, pretemporada es muy espiralado el proceso, hay momentos de carga, hay momentos en donde no se puede cargar. Acá en Mendoza tenemos torneos que se llaman Vendimia y Prevendimia, donde te puede tocar competir de 5 días, 3 días seguidos, y eso es carga para el jugador. Entonces, dentro de una pretemporada, se puede pensar que es pérdida de tiempo, no, es moldear esa carga. Lo interesante es poder tener técnicos con los que se pueda hablar este tipo de cosas. A mí me ha tocado siempre trabajar con técnicos que realmente escuchan y realmente entienden la magnitud del por qué controlar, y, y se puede trabajar. Después, eh, dentro de la competencia que vos me preguntaste, en la competencia hoy en día, bueno, en el deporte amateur, no entrenas todos los días. El hecho de no entrenar todos los días permite que los días que no entrenas sean días de descarga directamente, así los considero yo. Más allá que por ahí, acá realmente puedes tener jugadores que pueden ir al gimnasio porque les gusta hacer un día más, puede ser que se vayan a andar en bicicleta, lo que sea, que no es controlable. Dentro de lo controlable sí tenés esas magnitudes y te permite tener el descanso completo, que es importante. Por lo que, si vos lo comparás con un deporte que entrena las 5 veces a la semana o 6 veces a la semana, la dosificación de las cargas va a ser mucho más equilibrada entre día y día. Acá tenés que estar con un sistema ondulando un poquito más alto de lo normal, de lo que se debería hacer. Yo personalmente, como trabajo, nosotros competimos los sábados, entrenamos los lunes, los martes, los jueves. Cada día impacto sobre una zona particularmente de entrenamiento. Ya puede ser sobre una zona más aeróbica, sobre una zona más de alta intensidad, sobre una zona de muy alta intensidad, que ya es velocidad prácticamente, de lo que es en el campo. Y ahí lo que se busca es tratar de optimizar el tiempo por los pocos días, por las horas de entrenamiento, optimizar en donde haya un trabajo exclusivamente integrado que sea dentro del campo, y lo que no se puede, porque realmente algunas cosas no se pueden, se hacen fuera del entrenamiento. Y también está el trabajo de sobrecarga, donde nosotros también entrenamos las 3 veces, vamos al gimnasio planteando diferentes objetivos. Un día orientado a la fuerza, un día orientado sobre la potencia, fuerza-potencia, un día orientado sobre la fuerza-velocidad exclusivamente, en donde ese es lo que yo te hablaba al principio, que controlo con el encoder, saber que en ese día se cumple lo que yo quiero, a partir de ver la velocidad de ejecución principalmente. Un encoder lo utilizo para controlar la velocidad de ejecución del entrenamiento, y otro encoder, que es el que contabiliza más cosas, para saber si no solo mejoró la velocidad de ejecución, sino que también hubo adaptaciones desde la mejora de la fuerza, de la potencia, dependiendo el tipo de ejercicio, lógicamente. Excelente. Eh, ¿Cómo te adaptaste a este tema de la cuarentena y cómo siguieron entrenando? ¿Cómo fue la metodología de entrenamiento con tus jugadoras desde su casa? Mira, al principio, la primera semana, yo di un trabajo semanal que tenían que cubrir, y el hecho de estar controlando con todas estas tablas, yo solamente hice control de carga interna a partir de las percepciones y el wellness directamente, y esa carga yo la iba acumulando. Ese era el sistema de control de carga, que también era el sistema de asistencia que yo podía tener. Después, durante el desarrollo de la cuarentena, entrenamos 5 días a la semana, pasamos a entrenar 4, después entrenamos 3 días, después entrenamos 2 días. Previo a empezar liberamos una semana, y después volvimos a entrenar con las restricciones que corresponden. Ese fue, pero como creo que casi todos los que deben haber hablado con vos acá, dábamos muchísimo hincapié más que nada, ¿no?, a lo neuromuscular, por una cuestión de espacios. Sí, el tema del espacio muchas veces es lo que más prohíbe, por así decirlo, hacer un trabajo más normalizado, y también que cada uno Exacto, con sus dimensiones de su propia casa cuenta con espacios distintos. exacto. ¿Había, Eso había tal vez un poco más de individualización por eso mismo? ¿O siempre era todo igual? Teniendo en cuenta que alguno cada vez tenía más no, espacio para hacerlo.
habían dos propuestas, una que era orientada a eso y otra propuesta para quienes sí tenían espacios o chicas que podían llegar a salir afuera. Después, dentro del trabajo de fuerza, la primera parte, las chicas tenían que construir sus materiales como podían, y eso nos llevó a tener que trabajar e ir modificando la metodología del trabajo de la fuerza, desde pasando a acentuar diferentes fases. Entonces, jugar con el tiempo bajo tensión fue una de las estrategias de estimular el desarrollo de la fuerza. Después el club sí repartió material del gimnasio, entonces ahí pudimos mejorar un poco más con las jugadoras de que ya contaban con algún material, una carga externa. Excelente. ¿A qué le diste más importancia post cuarentena, ya una vez que se había liberado un poco? ¿Qué fue lo primero que decidiste trabajar? Lo primero que dediqué fue a mejorar la capacidad funcional, la capacidad del movimiento, que realmente tantas malas posturas, tanto trabajar en espacios muy reducidos, llevó a muchísimos problemas. Hoy en día lo puedo ver, en la capacidad funcional y de capacidad del movimiento. Entonces, acentuando esa fase y acentuando a la mejora de la masa muscular, que hubo pérdidas lógicas, a la mejora de la fuerza. Entonces, el hincapié estuvo sobre eso, está sobre eso. Actualmente seguimos dándole muchísimo hincapié a esa zona, no tanto al aeróbico, que sí lo vamos desarrollando de a poco a partir del juego. Bien, ¿pueden entrenar de todo el equipo completo o tienen que vivirlo por turnos? ¿Cómo No, se divide? tenemos que entrenar por turnos, no se pueden cruzar, entonces mientras un grupo está en cancha, el otro grupo tiene que estar fuera, estamos en el gimnasio, tenemos un gimnasio y una canchita de sintético, entonces no pueden terminar de trabajar en el gimnasio para ir a la cancha, o sea que tampoco nos permite rotar, las jugadoras están en un lugar en ese día, Bien, entonces seguimos con ese trabajo aparte que tienen que hacer. bien, 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 excelente. Mencionabas hace unos minutos atrás la importancia de contar con un entrenador que comprendiera tu pensamiento, tu forma de trabajar y a lo que vos le das importancia. ¿Cómo es el trabajo interdisciplinario y cómo pensás que se puede mejorar un consejo de tu experiencia a tal vez a otros profes? ¿Qué consejo le darías sobre eso mismo, sobre el trabajo interdisciplinario? Mira, el trabajo con el técnico puntualmente, que es lo que vos decís, yo creo que es fundamental. Nosotros los profes tenemos que tener la capacidad de entender qué, cómo y de qué manera quiere jugar el entrenador, porque en definitiva el entrenador es el que va a tomar las decisiones y nosotros preparamos para que el entrenador pueda llevar a cabo sus cosas. Somos moderadores de lo que va a querer ese técnico. Entonces, hoy en día es fundamental, creo yo, comprender el deporte totalmente, comprender las variantes, comprender las posiciones, que eso te va a llevar también a comprender un montón cuáles son las necesidades físicas que puede llegar a tener ese deportista y te puede permitir individualizar. Entonces, el trabajo interdisciplinar es fundamental, que entienda el por qué vos haces las cosas, y en esto no solo incluye el trabajo interdisciplinar técnico, kine, ayudante, lo que sea, esto incluye también al jugador. El jugador, yo creo como filosofía que todo lo que vos haces para que el jugador lo pueda hacer, tiene que tener algún significado para el jugador y tiene que comprenderlo. Por eso yo siempre intento desarrollar desde el control de la carga externa cada una de las variables que saben mis jugadores que tienen que mirar cada vez que yo puedo enviar un informe o lo que sea a nivel colectivo, a nivel individual, qué significa cada cosa y a dónde tiene que llegar y el por qué tiene que llegar. Entonces, al momento de diseñar un trabajo intermitente, que lo hacemos todos, que el jugador sepa para qué lo está haciendo el intermitente y en qué lo puede ayudar. Cuando vos vas a hacer un trabajo de velocidad, en donde hoy en día está muy de moda todo lo que hablan de Malone, de Gabbett y todo, en donde tiene que hacer velocidad por el fin preventivo y todo, bueno, lo tiene que comprender. Y además que lo tiene que comprender, tiene que saber cuál es realmente su velocidad máxima. Porque esto como jugador, y yo lo hice, había partidos o semanas que vos estabas no de la mejor forma, llegabas a hacer velocidad y no querías hacerlo por una cuestión de que querías llegar a jugar el domingo. Entonces, esas cuestiones es parte de educar al jugador desde ese lado. Lo mismo desde las pesas, lo mismo desde el trabajo de sobrecarga. El por qué mover rápido la barra, el por qué
generar mucha velocidad, el por qué generar mucha potencia, el por qué levantar X cantidad de kilos, el por qué X ejercicio. Es una característica que yo creo importante, que eso te va a llevar a un plus, que el jugador sepa hacia dónde va, tiene que saber el horizonte hacia dónde va. ¿Va a llegar a hacer una sentadilla con 70 kilos? ¿Puede considerar a alguien? Sí. ¿Y por qué va a utilizar 70 kilos? ¿Qué parámetro a mí o de qué manera yo le puedo hacer entender al jugador sin ser un científico, porque son jugadores, no son científicos, como el jugador sepa el por qué tiene que llegar ahí? Y nosotros tenemos que moderar ahí para acompañar que lo haga de la mejor forma. Es un crecimiento continuo, entonces el trabajo interdisciplinar es desde el último jugador al entrenador, pasando por todo el mundo que está entre medio. Bien, ese es un tema muy importante y que muchos profes también lo comparten, de eso, de que el jugador sepa el por qué lo está haciendo, que muchas veces o a lo largo de los años tal vez no se le da esa importancia de que el jugador lo sepa, y como siempre tenés el que directamente no lo hace, o el que siempre como que rezonga para hacerlo, pero una vez que el jugador sabe el por qué, que va a ser para una mejora en tal cualidad o en algo específico, lo va a hacer con mucho gusto, y aparte más que nada en estas circunstancias en las cuales tal vez no hay un control tal vez muy estricto, que están entrando de su casa, entonces que el jugador sepa que si lo hace y lo hace bien y lo hace continuo, va a mejorar. Totalmente. Y eso estamos hablando exclusivamente de la carga externa. Dentro de la carga interna también, que el jugador sepa cómo puede ir modificando sus percepciones a un mismo trabajo a medida que va pasando el tiempo y el jugador va mejorando su rendimiento. Eso es algo que al jugador le puede quedar. Que en la aplicación esta de Santi se puede ver, si no con un simple control de una tabla de Excel en donde puedan ver y puedas registrar, o en un papel como un X trabajo yo lo percibo de tal manera, y dentro de un mes un trabajo parecido lo puedo percibir menos. Si lo percibo menos es porque evidentemente, después habría que testearlo obviamente, pero evidentemente algo ha mejorado, por lo menos ya está mucho más adaptado el jugador. Bien. Comentabas que hasta los 25 años hiciste fútbol. ¿Cómo fue ese paso de un deporte a otro? Porque obviamente esta vez si te hubiese tocado la preparación física en fútbol hubiese sido un poco más fácil, por así decirlo, ya que es un mundo o un ámbito en el cual siempre te desarrollaste y siempre tuviste. ¿Cómo te metiste, cómo buscaste meterte de lleno en el hockey? Mira, yo la verdad que el hockey tácticamente es igual, lo que se modifica es un poquito la lógica en cuanto a lo lógico que tiene un palo, otra reglamentación, los goles dentro del área, pero en cuanto a su formación es similar al fútbol, el movimiento dentro de la cancha es similar, entonces yo no me costó tanto ese cambio por ese lado. Siempre a mí me gustó muchísimo la táctica, muchísimo la estrategia. Soy un defensor total del trabajo físico desde el juego en reducido. Gracias a los GPS he podido sumar un montón de información, más la que ya existe, que es muchísima, pero he podido generar mi propia información en base a lo que yo he podido ir recolectando, he podido ir probando. He traído trabajos que yo tenía previo que hacía y los puse nuevamente en la cancha para ver de qué manera, si era lo que yo percibía o no lo que percibía. Entonces, yo soy un defensor total de eso, por eso insisto de que cualquier profe que vaya a trabajar a cualquier deporte debe estudiar el deporte. No al nivel de ser un técnico, pero sí tiene que ser un gran colaborador del técnico, porque cualquier cosa que pida el técnico, nosotros debemos ser capaces de trasladarlo lo más cercano posible a la realidad, porque eso va a llevar a que el jugador, todo lo que pueda proponer también el técnico, no sea una situación nueva, ni desde lo físico, ni desde lo táctico, ni desde lo estratégico. Digamos, mucho hace hincapié o le dicen hablar el mismo lenguaje, tanto con el técnico tal vez es un poco más fácil, pero ¿cómo te llevas con eso mismo a la hora de con un nutricionista, con un kine? ¿Cómo te desenvolves dentro de ese mismo ámbito que tal vez no es tan técnico-táctico? Sí, sí, sí. El tema con los nutricionistas, los kine y todo, siempre tienen que tener, así como nosotros tenemos la obligación de conocer, también los de otras disciplinas tienen la obligación de también conocer para poder hablar e interactuar
por más que hablemos de diferentes metodologías, acercar esa metodología y tener un mismo idioma. Y el mismo idioma siempre va a ser simplificado para que el jugador lo pueda comprender. Entonces, eso yo creo que es fundamental y por eso hoy en día hay un montón de kines que además son profe que tienen un campo abierto total en la readaptación. Y en cuanto a los nutricionistas, bueno, con los nutricionistas siempre por ahí es con quien menos tenés contacto porque el ámbito en donde se desempeñan no siempre está al lado cercano al club. Sí, el nutricionista tiene que tener la posibilidad y sería ideal de conocer cómo se comportan las cargas de entrenamientos en el desarrollo de la semana para saber qué es adecuado para un día lunes, qué es adecuado para un día martes, qué es adecuado para un día miércoles, dependiendo de, en el caso del deporte amateur, encontrás varias cosas. Al ser amateur tienen que estudiar, tienen que trabajar, tienen que ir a la escuela y además de eso tienen que ir a entrenar, entonces ahí se juntan varios aspectos desde ese lado. Bien. Después tocando nuevamente el lado, ¿no? Puntual de la preparación física, ¿qué crees que es lo más importante a la hora de tocar? Por ejemplo, cuando tal vez si agarras una categoría más infantil, más inicial, para que después cuando te toque una primera división o una categoría ya mayor, que caiga con una buena base. ¿Cómo trabajarías de ese lado? Bueno, eso justamente con el coordinador que tengo yo hoy en día en el club lo hablábamos. Y lo primero que hay que tener en cuenta es saber de que las inferiores están para poder formar y están no va destinado al resultado deportivo, sino que va al resultado de un progreso que pueda haber en el cumplimiento de un objetivo. Cumplimiento de un objetivo que va desde el desarrollo de la fuerza, desde el desarrollo de la resistencia, desde el desarrollo de la calidad del movimiento, desde el desarrollo táctico estratégico. Entonces, lo primero que yo creo es tener claro cuál es el objetivo. Recetas mágicas, ni lo perfecto yo creo que no existe. Sí existe algo que es tener la convicción de saber desde dónde hasta dónde yo voy a poder ir. Si yo sé que quiero trabajar la fuerza a partir de la fuerza relativa, saber hacia dónde tengo que llegar yo con la fuerza relativa, con qué ejercicios y de qué manera yo lo voy a ir desarrollando. Si yo sé que quiero tener una velocidad final de X para que me lleve a cierto consumo de oxígeno o lo que sea, bueno, saber de qué manera yo lo tengo que llevar y ver en qué lugar tengo que colocar el peso. En categorías inferiores va a hacer falta que una jugadora me haga excelente un derivado del levantamiento, no. Capaz que una jugadora de primera no, tampoco, porque he tenido la suerte de controlar algunas cosas con el encoder y un salto con carga o una sentadilla con cierta carga, ante una técnica defectuosa de un derivado, el resultado por ahí es mucho más positivo en estos ejercicios que no han sido diseñados, principalmente como la sentadilla, para desarrollar altos valores de potencia. Pero sí te pueden ayudar a mejorar lo que vos querés. Si todo esto tuviese un orden lógico desde abajo hasta arriba, podría ser interesante. En el caso, ya que estamos hablando de la fuerza, una categoría la más chica que existe, en la calidad del movimiento, después al desarrollo de X cantidad de fuerza y X dominio de tales ejercicios básicos que creo que acá más o menos todos vamos a coincidir, una sentadilla, un peso muerto, un press de banca, una buena flexión de brazo o lo que sea, va a ir acompañado de ese crecimiento. Cuestión de poder llegar a primera, donde sí, o planteles superiores o categorías grandes casi competitivas, donde ya el objetivo sí sea el de rendimiento, saber que no hay que hacer toda una regresión para que ese jugador pueda hacer bien una sentadilla por delante, bien una sentadilla de arranque, y sí tenga la capacidad de utilizar el tiempo en ver si se puede introducir un derivado. En caso que te guste trabajar un derivado de levantamiento, a mí me encantan, me gustan, sé lo que generan, los he testeado con una buena técnica, y sé lo que generan, y si tenés la capacidad de tener deportistas que estén y que puedan hacer un buen derivado, vamos, yo lo sumo. Pero si tengo jugadores que no, existen estrategias, existen un montón de variantes,
que tienen resultados similares. No sé si iguales, pero sí tienen resultados similares. Bien, hay mucho que en esa capacidad de adaptarse tanto a los jugadores que uno tiene y también muchas veces a las circunstancias o al entorno del club con el tema de los materiales y eso. ¿Cómo te adaptás o cómo te llevas con ese tema? Yo con el tema de los materiales, como siempre he sido muy pesado con mis cosas, entonces cuando algo no lo tengo que no va desde el club, intento de buscar la forma de conseguirlo yo directamente, porque también considero que es muy fácil siempre justificar el no hacer algo por el contexto en el que puedas estar. Lo difícil es romper ese contexto y mostrar de que otras cosas se pueden, porque también es un mensaje al jugador de que vos querés mostrar algo diferente y una seguridad de hacia dónde querés ir. Entonces eso te genera credibilidad, tener credibilidad en el deportista es lo más importante que existe, porque va a creer en todo lo que hagas, lo va a hacer verdaderamente como lo tiene que hacer y las mejoras van a estar. Bien, Yo me profe. compré, tengo 10 GPS, me los compré yo totalmente. Tengo dos encoder, me los he comprado yo, a los dos encoder. Tengo trineo, me los hice hacer con tiempo, trabajando, si lo económico siempre está, todos hemos trabajado, todos lo tenemos que hacer. Es decir, hay que rebuscársela y adaptarse y para poder brindar el mejor trabajo. Obviamente, Sí, lo sí, sin mejor a duda. la hora de un entrenador, de preparar físicamente un equipo es poder medir con el encoder, con el GPS, poder todo obtener esos resultados para saber cómo diagramar el entrenamiento y que si uno no lo tiene, bueno, no queda otra que salir a buscarlo y eso también el jugador le aumenta, ¿no? Esas ganas de querer seguir entrando y querer seguir mejorando porque hay un entorno atrás que lo está respaldando y que quiere que él mejore. Totalmente, totalmente. Es una forma de que el jugador sepa que vos querés lo mejor y que entiendan de que vos estás a disposición del jugador. Yo lo creo así, nosotros somos unos grandes colaboradores y estamos casi a tercer, cuarto nivel, porque lo más importante es el técnico, después viene por supuesto el jugador, que es el que va a estar en la cancha. Eh, Nosotros somos colaboradores totales del jugador que tenemos que tratar de brindarle las herramientas. Bien. Unas últimas dos preguntas. Eh, ¿Qué consejo le darías, ¿sí? A alguien que se está por meter o que está teniendo tal vez una posibilidad de agarrar preparación física en hockey y que no viene desde de ese palo, por así decirlo? ¿Qué consejo le daría de tu experiencia? Lo primero, que prenda la computadora, ponga YouTube, se ponga a ver partidos, que se ponga a escuchar charlas. Hoy en día la cuarentena ha dado para 200.000 millones de charlas y un montón de profes realmente espectaculares. A mí me dio la posibilidad de conocer un montón de profes y he tenido charlas como nunca de todos los cursos y los títulos por ahí que he sumado desde la licenciatura y unas especializaciones y te da las posibilidades de compartir. Después acercarse a profes que tengan la capacidad de criticar. La única forma de crecer es la crítica. Si yo propongo todo esto y no hay nadie que diga, esto no estoy de acuerdo por tal, tal y tal motivo, eso quiere decir que está creciendo esto. Si hay crítica, quiere decir que está creciendo. Entonces, no hay que tener miedo de mostrar, hay que tener convicción de qué es lo que hago, pero sí demostrar, porque siempre una nueva mirada te puede aportar esa crítica que te va a hacer crecer. No es una crítica que no te va a crecer. Y sabemos que nos vamos a equivocar, hasta el último día nos vamos a equivocar. Pero yo creo que lo principal es eso que nombré, y después vivir todo con pasión. Yo también tengo la idea de que vivimos a partir del jugador nosotros. Nosotros, yo todo lo que hago, lo hago y me intento poner en la cabeza y en el cuerpo del jugador, en todo momento. Y a partir de ahí pensar de qué manera puede llegar a sentir el jugador lo que yo hago en cada uno de los trabajos que yo pueda hacer, en cada cosa que haga, en el aspecto que sea. Y después con Muy bien. una cosita que sí me quedó, que hablábamos del hecho de tener algunos instrumentos, la tecnología, que hoy en día casi todo el mundo quiere tener tecnología o lo que sea. Se puede tener, lo importante es considerar de
¿Cuál es mi indicador de saber si yo voy hacia donde quiero ir o no? Si estoy cumpliendo el objetivo. Que eso no implica de que tengas que tener un GPS, un encoder, una plataforma de salto, una plataforma de contacto, una fotocélula, no. Puedo tener un indicador que sea a partir de controlar con un cronómetro y será mi indicador. Sabemos que convivimos con el error que te puede dar un cronómetro, sí, pero es mi indicador. Y entre no tener nada y tener un indicador que a mí me demuestre que algo está creciendo, como un RM, yo hablé del RM recién con eso, yo también tomé RM, puede pasar que hoy en día sea la única manera, el único instrumento que vos tenés de controlar la mejora de la fuerza, bueno, úsalo. Quinovea es gratis, se puede hacer un CMJ, medir la altura del salto y unas horitas más analizando, pero puede ser una forma de evaluar un CMJ para evaluar la fuerza de pierna. Muy bien. Después, la última pregunta. ¿Qué consejo me darías a mí? Que el año que viene arranco el camino del profesorado. Así que de tu experiencia, de lo que vos viviste, ¿qué consejo me darías? Primero que lo disfrutes, el momento yo creo que es la mejor carrera del mundo, no me arrepiento para nada de haberla elegido, creo que somos unos privilegiados de poder estudiar esto, que disfrutes, que te acerques a gente que quiera crecer y que todo te lo cuestiones y dudes. Todo lo que vos hagas, algún verde puede tener, todo lo que vos hagas en algo puede estar errado, nunca va a ser perfecto, y saber y buscarlo. Buscar la perfección sabiendo que no vas a llegar nunca, pero sí dudarlo de todo y que eso te va a hacer crecer. Para estabilidad hay un montón de libros, lo importante es interpretar esos libros. Excelente, profe. La verdad que muchas gracias por la charla, por tu tiempo, tu predisposición del día uno. La verdad que siempre se aprende mucho cada vez que tengo esta posibilidad de hablar con distintos profesionales que llevan años ejerciendo y que llevan un montón de experiencia encima. Así que nada, te agradezco y queda abierta la posibilidad para una nueva charla más adelante. No, gracias a vos por invitarme y bueno, espero, como te dije, espero que haya servido de algo. Espero que todo lo que haya dicho, si hubo alguien escuchando que lo puedan criticar y puedan manifestar esas diferencias que puedan tener, porque es la manera de crecer. Muy bien, profe. También Y muchas gracias cuando a todas quieres. las personas que estuvieron conectadas. Va a quedar la charla para que la puedan volver a ver las veces que quieran. Así que nada, muchas gracias. Chao. Nos vemos. Chao, chao.